Se acerca ese momento, 24 de diciembre, 9 de la noche, y prácticamente todas las cadenas en España que enfocan un mensaje pregrabado del rey de España, el típico discurso de Nochebuena, que muchos pues no prestamos atención, estás poniendo a la mesa, estás cenando con la familia, no le prestas mucha atención, pero que todo el mundo sabe que lo hace y al día siguiente vemos el resumen como si fuese un partido de fútbol con las mejores, no jugadas, sino declaraciones del rey. De eso vamos a hablar, del discurso del rey de cada Nochebuena. Vamos a comentar, pues eso, cómo se hace ese discurso, quién lo prepara. En este vídeo, el discurso del rey. Hay algunas dudas, más bien curiosidades, que podemos resolver en este vídeo sobre ese discurso típico navideño del 24 de diciembre, 9 de la noche, un discurso que siempre ha estado ahí desde 1975. El dictador Francisco Franco muere en noviembre y a los pocos días Juan Carlos I toma el relevo como jefe de Estado y ya desde ese 1975 hasta la fecha se han producido, pues eso, cada 24 de diciembre el famoso discurso de Nochebuena. Se escribe el rey los discursos, ¿quién más se los mira? Bueno, está grabado, eso ya os lo voy respondiendo que sí. ¿Cómo funciona un poco el discurso del rey? Bueno, hay que decir que el rey participa activamente en la elaboración de ese discurso, que ya sabéis que dura entre unos 10-15 minutos más o menos, incluso se ha podido alargar en alguna fecha algo más, hasta los 20, y es una de las pocas apariciones en televisión, quitando pues obviamente visitas oficiales y demás, pero es uno de los pocos discursos que hace, una de las pocas apariciones directas a televisión que hace el jefe del Estado, sea Felipe VI o sea su padre. Si sumamos los dos tenemos el discurso del 23F, el discurso que hizo Felipe VI el día 3 de octubre de 2017, después del referéndum en Cataluña y las manifestaciones que hubo posteriores. Bueno, poquitas intervenciones que ha hecho el rey más allá de este 24 de diciembre, y hay que decir que para este 24 de diciembre siempre tiene una participación activa, pero que ni por asomo es la única persona que prepara ese discurso. Si tenemos que buscar a alguien clave en esta elaboración del discurso, es una persona que, bueno, pues que es bastante influyente a la hora de preparar este tipo de discursos y a la hora de asesorar a Felipe VI, pero que realmente para la mayoría de nosotros pasa desapercibido, porque si os digo Frigdiano Álvarez Durantez, vais a quedar más o menos igual, y realmente Frigdiano Álvaro Durantez es uno de los principales asesores del rey de España, de la Casa Real, y precisamente tiene un papel relevante a la hora de elaborar este discurso. Es doctor en ciencias políticas y ya en su momento le entrevistaron en El País Semanal sobre esto, sobre los discursos que hace Felipe VI. Realmente él se quitaba bastante mérito, aunque el entorno y los asesores, precisamente también desde el gobierno, de los sucesivos gobiernos que ha habido, siempre le han señalado como alguien responsable, en el buen sentido de la palabra, de los discursos de Felipe VI. Pero vamos, que él se quita mérito, dice que, bueno, pues que el rey no necesita que le hagan los discursos, que él participa, que es bastante activo, pero hay que decir que el discurso se prepara con la presencia del rey, pero sobre todo con los asesores de la Casa Real, y eso ha sido tanto ahora con Felipe VI como en el caso de Juan Carlos I, como en el caso del actual rey emérito. Pero hay que decir que este trabajo de los asesores de la Casa Real junto con el rey es una parte del discurso de Nochebuena, ya que una vez el discurso está terminado, es decir, podemos decir que el rey ya ha acabado con los asesores y ya han puesto todas las palabras y hasta lo han impreso y lo han mirado y han dicho, bueno, pues este es el discurso que quiero grabar para que se emita el 24 de diciembre a las 9 de la noche, ahí no hemos acabado, no es donde acaba todo. ¿Por qué? Porque este discurso tiene que pasar el visto bueno del gobierno que haya en ese momento, del gobierno de España que haya en ese momento. Actualmente el gobierno del PSOE con Pedro Sánchez, pero el gobierno que haya en ese momento tiene que dar el visto bueno a ese discurso. ¿Por qué tiene el gobierno que dar el visto bueno? Bueno, porque la Constitución le atribuye al gobierno la responsabilidad de los actos del rey. Ya sabemos, lo hemos discutido incluso en algún otro vídeo, el tema de la inviolabilidad del rey, bueno, pero más allá de eso, hay que decir que
La función que tiene el rey, según la Constitución, es la de arbitrar, que digamos no le da ninguna competencia real, ninguna competencia de peso. Es decir, el rey es una figura, es el jefe de Estado, pero es un jefe de Estado con una figura simbólica, sin atribuciones reales, y el artículo 64 de la Constitución española dice que los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Vamos, lo que te está diciendo es que el presidente del gobierno, o el gobierno en general, responde ante lo que haga el rey. Vamos, como los padres que responden al final como por lo que hacen sus hijos menores ante la ley. Bueno, pues digamos que ese es el papel un poco del gobierno también en este discurso. Por decirlo de alguna manera, nunca ha pasado una situación así, vamos a exagerarlo, pero en el discurso del rey no puede decir el rey de repente en televisión, pues me voy a cagar en... o acusar a todo un partido político, o acusar de pues un delito, o lo que sea. Eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Bueno, a ver, poder hacerlo lo puede hacer, pero el responsable de esas declaraciones, el responsable último será siempre el gobierno. Por tanto, en este caso, la presidencia del gobierno y el jefe de gabinete del presidente del gobierno es quien revisa el discurso del rey. A ver, esto no solo es para el discurso de Nochebuena, es decir, la responsabilidad del gobierno siempre está ahí. Por tanto, si mañana el rey Felipe VI va a inaugurar Fitur, una feria de turismo, el equipo del ministro que se encargue de turismo, es decir, pues normalmente ya sabéis que turismo está en diferentes carteras, bueno, pues en el momento que sea, aquel ministerio que se encargue del tema de turismo, no quiere decir que el ministro o ministra lo haga, pero su equipo va a revisar el discurso que va a dar el rey en Fitur. Y si inaugura Mobile World Congress, pues seguramente será pues el de industria o quien sea. Para que nos entendamos, es decir, los discursos que hace el rey se preparan en la Casa Real, se prepara por el rey, lo preparan los asesores, pero tiene que haber un visto bueno, tiene que haber un vistazo antes de emitir ese discurso por parte de alguien del gobierno. En el caso del discurso de Nochebuena tan seguido y que tantas vueltas va a dar por los medios de comunicación, pues obviamente lo hace directamente el jefe de gabinete del presidente que haya en ese momento. Hablando de presidentes, cuando Mariano Rajoy era presidente, su jefe de gabinete, Jorge Moragas, decía que cuando a él le tocaba revisar los discursos que le mandaban desde la Casa Real, pues que no tenía demasiado trabajo porque decían que los discursos estaban bastante bien escritos, o sea que realmente no hay mucho discurso, no hay mucho cambio. Es que tampoco hay mucho cambio porque el rey tampoco lo permitiría. En diferentes entrevistas, tanto a asesores que tiene el rey como precisamente asesores del gobierno, dicen que el rey tiene personalidad propia como para decir, oye, no, aquí no me vais a cambiar la mitad del discurso. Pero sí que es verdad que todas las ocasiones siempre hay pequeños cambios en cuanto, oye, pues esta palabra, esta referencia a este colectivo o a este partido político o a esto que sucedió hace unos meses, hay que... Bueno, ¿esto por qué se hace? Bueno, porque el discurso puede estar impecablemente escrito, pero desde el gobierno pues puede añadir alguna cosita tipo, oye mira, vamos a tratar de suavizar posturas con tal país o con el extranjero, con la Unión Europea, estamos pasando por un bache o por ejemplo, tenemos que ser mucho más agradecidos con la Unión Europea por lo de los créditos y el dinero que nos ha llegado de los New Generation, es decir, del fondo COVID, etcétera. Oye, pues quizá una referencia... Claro, lo que no va a hacer es que al rey le van a escribir 5 minutos hablando de los fondos europeos si él no quiere, pero una pequeña referencia, pues sí. O tenemos que suavizar el tema con Cataluña, o tenemos que suavizar el tema tal. Y entonces... una pequeña referencia, o esto que dices aquí quizás suena demasiado duro, yo te sugiero esto. Es decir, este tipo de cosas son las que al final se hacen a la hora de modificar, pero son cambios, pequeños cambios que se piden desde el gobierno, que hay que consensuarlos con la Casa Real y obviamente en última instancia con el rey, y que realmente no modifican el sentido ni de la frase que va a decir el rey, ni del mensaje general que quiere enviar. Como digo, esto es una rutina habitual, porque es eso, el rey hace un discurso donde sea, en un colegio, visitando una feria de turismo, visitando no sé qué, y ahí siempre la intervención no siempre va a ser de alguien tan importante como el jefe de gabinete del presidente del gobierno, pero siempre va a haber la intervención de alguien del gobierno, de algún ministerio, porque, más que nada por lo que decimos, porque es que la propia Constitución dice que el responsable último de los actos del rey,
pero también de sus palabras, son el gobierno. Y como digo, normalmente estos discursos del rey son los más típicos, los de Nochebuena, pero ya sabéis que hay otros que, por excepcionales, son todavía más importantes y también necesitan, o digámoslo así, que el gobierno también está encima. Eso sí, el último que se salió de esta norma, lo comentábamos antes, que fue el del 3 de octubre de 2017, 2 días después del referéndum en Cataluña, fue un discurso que desde el independentismo catalán se entendió como muy duro y que ahí el rey se posicionó mucho sobre temas políticos en los que normalmente no se posiciona porque no se entiende que la figura del rey sea como para posicionarse en temas políticos. Es decir, que digamos que no solo el discurso o la fecha del discurso, sino que el propio rey de España se salió de la norma, por decirlo así. Como siempre, y como estamos comentando en este vídeo, la Casa Real avisó al gobierno, en ese momento gobierno comandado por Mariano Rajoy, de que saldría a hablar, de que habría un discurso. Y aquí sí que hubo diferencias, se comentaron en diferentes medios las diferencias que hubo con el gobierno, porque el rey acusó a la Generalitat de estar a la margen de la democracia y al gobierno de Rajoy de dejar hacer. Pero bueno, es una excepción dentro de la rutina normal, que son estos discursos de Navidad, como el que vamos a tener en breve y que espero, bueno, pues que este vídeo haya resuelto alguna curiosidad y os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal, compartid este vídeo con quien creéis que puede estar interesado y no olvidéis que para contenido en exclusiva tenéis nuestra membresía, patreon.com/simplepolítica. Nada, nos vemos en el siguiente episodio, ya sabéis, dejad comentarios para cualquier vídeo que queráis que hagamos en el futuro. Un saludo, hasta luego.